Bienvenido de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta. Esta receta también es buscando el sabor de los helados, ¿vale? Buscando un sabor así fresquito y rico. Hice también pruebas añadiéndole colada y tampoco quedaba mal con colada, ¿vale? Potenciaba el sabor del vainilla bean ice cream y lo dejaba también rico. Entonces está entre helado y crema, ¿vale? Estamos ahí, ¿vale? A medias entre las dos. Lleva banana cream, que lo tenemos aquí. Lleva pitaya o fruta del dragón. Lleva strawberry, fresas. Lleva vainilla bean gelato, vainilla helado de vainilla, perdón. Y se le pone etilmaltol y vainillín. Vainillín sí que se la ponemos al principio, el etilmaltol se lo ponemos una vez macerado. Como veis, es una receta bastante sencillita y ahora veréis que es muy rápida de preparar. De banana cream nos dice un 5%. Un 5% para hacer en total 10 mililitros que vamos a hacer nosotros ahora, ¿vale? Es 0,5 mililitros. Y banana cream lo tenemos por este lado. Vale, 0,5 mililitros aquí de banana cream. Ahí está. Banana cream. De pitaya o fruta del dragón. Es que vais a encontrar con los dos nombres, con pitaya o con fruta del dragón. O dragon fruit. De esta nos dice que añadamos un 3%, 0,3 mililitros. 0,3 mililitros por aquí. 0,3 mililitros de pitaya. Y dejamos un génica. Ahí la puesta. De strawberry nos dice un 7%. Un 7%. Uy, pues mira, prácticamente lo que ya había cogido. Un 7%, un poquito más. Menos aquí, un 7%. Un 7% es 0,7 mililitros para 100. Para 10 mililitros que estoy haciendo yo. Si no serían 7 mililitros. De vainilla bean gelato nos dice un 5%, 0,5 mililitros. 0,5 mililitros aquí. Ahí está un poco borrado la jeringa esta, pero ahí pone 0,5. 0,5 mililitros. Del vainilla bean gelato. Y con esto la receta ya está hecha. ¿Vale? Solo lleva estos 4 ingredientes. Lleva estos 4 ingredientes y luego de moléculas lleva etilmaltol 2%, vainillín 1%, que es este de aquí. El vainillín sí que lo añado ahora, porque no me difiere, no me saca un sabor muy diferente añadirlo ahora, añadirlo dentro de un mes y medio. Y sin embargo el etilmaltol lo añadiré después. Está ese 1% y aquí le faltaría añadir un 2% de etilmaltol, que no lo añado ahora. Total de aroma un 23%. Es una receta que tiene bastante aroma. ¿A qué sabe esta receta? Pues esta receta, al mezclar la crema de banana con la fruta del dragón y con la fresa, ¿vale? Nos hace una mezcla ahí cremosa, ¿vale? De esas tres, que deja un sabor bastante rico. ¿Qué predomina? Pues predomina la fresa, ¿vale? Pero la banana, como es potente, está ahí, ¿vale? Y la pitaya lo redondea y te deja un sabor mezclado que está muy rico. Con el vainilla bean ice conseguimos, pues eso, añadirle una vainilla cremosa y fresquita, una vainilla de helado, ¿vale? Y el vainillín lo que hace es potenciar los aromas que hay por debajo. Entonces deja pues la pitaya que resalta un poco más y le dan bastante más sabor. ¿Por qué añadimos ese 2% de etilmaltol? Pues para redondearlo todo y darle un poquito más de dulzor, que es lo que tendría que tener esta receta. Pensad que muchos de estos aromas, tú dices, pues yo qué sé, la crema de banana tiene que ser dulce. No, no es tan dulce. ¿Vale? Entonces, todos estos aromas en sí no son tan dulces como debían ser, o como esperarías de que fueran.
Entonces, por eso hay que añadir muchas veces en recetas de estas un poco de etilmaltol para darle pues ese dulzor que les falta. Bueno, dicho esto, vamos a añadir el propilenglicol, que lo tenemos aquí atrás. De propilenglicol añadimos, como tenemos 2,3 mililitros de aroma, añadimos 2,7 de propilenglicol. Esto es 8, es por aquí. Ahí está. Y para adentro. Y propilenglicol fuera. Ahí. Ahora tengo que moverlo, que se me olvida. Ahí está. Un poco. Y ahora le añado la glicerina. Glicerina. Glicerina un 5%, perdón, 5 mililitros, que es aquí. Saco y levanto el tubo para que vaya cayendo. Así no se ve. Así se ve el tubo. Como lo levanto para que caiga por aquí la glicerina para que en el tubo no me gotee luego, porque es que si no me gotea en la mesa. Entonces, para que el tubo este que hay aquí no me gotee, lo tengo que levantar. He hecho los 5 mililitros al bote y le faltan 0,2 mililitros de, perdón, me faltan 0,2 mililitros de etilmaltol, que los añadiré después. No los añado ahora, lo de siempre, hay que esperar a que la receta esté macerada y después se le añaden esos 0,2 mililitros a estos 10, o si fuera un bote de 100 mililitros se le añadirían 2 mililitros totales de etilmaltol. Si no tenéis etilmaltol, que muchas veces es que no tengo etilmaltol, el cotton candy sabe exactamente igual. Entonces, si no tenéis etilmaltol, cotton candy es exactamente lo mismo. Lo vemos. Y otra receta hecha. Como veis, es sencilla de preparar, deja un sabor a helado que está muy rico. Vamos a hacer muchos tipos de estos así de helados y demás porque dejan mucho juego y están muy ricos. Y vamos a jugar bastante con eso, ¿vale? Y ya veréis que este tipo de mezclas salen mucho. Bueno, esto es todo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!